Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Juan Carlos Vega. En estos días me preguntaron acerca de cómo se hace el cálculo para un equipo de aire acondicionado, la selección del conductor, la selección de la protección y bueno, los diferentes pasos que conllevan para llegar a la determinación de ese circuito. Hice una presentación, solo que tiene varias diapositivas y quise explicarlo en un video para que pues tratar de aclarar algunos puntos y no sea tan confuso. Espero que no se alargue tanto este video y bueno, vamos a explicar. Primer paso, pues hay que saber interpretar la placa de datos de un equipo de aire acondicionado. Aquí tenemos este equipo, esta es su placa, y si se fijan, aquí nos dice Minimum Circuit Ampacity. Ese valor es la famosa MCA, que es el dato que nos da el fabricante para la selección del conductor. La MCA vendría siendo el equivalente, como en un circuito de alumbrado, multiplicar la corriente nominal por el 1.25. Básicamente es eso, pero aplicado a equipos de aire acondicionado. Como pueden observar, pues aquí vienen este equipo de aire acondicionado está conformado por dos elementos, un compresor y un ventilador. Entonces, de acuerdo a la sección 440.33, nos dice la norma que se toma la corriente del elemento más grande, que en este caso es 29, se multiplica por 1.25 y se le suma la corriente del elemento más pequeño. Entonces son 29 por 1.25 más 1.9 nos da 38. Y este 38 pues ya nos lo da el fabricante en el valor de la MCA. De ahí sale. Para el caso de la protección, aquí dice máximo fusible o interruptor termomagnético HACR, que ahorita al final vamos a ver qué significa. Aquí, el dispositivo adecuado para este equipo de aire acondicionado es un dispositivo de 2 por 50 amperes. Ahora, ¿esto cómo se calcula de acuerdo con la norma? Esto viene en la sección 440.22. Aquí es interruptor, no conductor. Y sería el elemento de la corriente más grande, que es este compresor, que es de 29 por 1.75. En caso de que no llegue a permitir el arranque del dispositivo de protección, en esa misma sección nos dice que se puede multiplicar hasta por 2.25. Pero bueno, en este caso ya nos da el propio fabricante el valor del interruptor, entonces ya no es necesario que hagamos tanto cálculo, solamente es con fines de comprobación. Sería 29 por 1.75 nos da 51.62. En este punto tenemos que irnos a la sección 246 para seleccionar el valor del dispositivo de protección. Nos vamos al inmediato inferior y sería uno de 2 por 50. Ahora, a este interruptor le vamos a sumar la corriente del otro elemento, que es 1.9, y nos da 51.9. Aún así, nos vamos al inmediato inferior y le corresponde un interruptor de 2 por 50, que es el que nos está sugiriendo el propio fabricante. Esa es la interpretación de la placa de datos. Ahora, para el cálculo de conductores, en este caso solamente vamos a llevar el circuito de este equipo en una tubería. Estamos considerando que no lleva neutro, solamente es fase A y B y el conductor de puesta a tierra de equipos. Por lo tanto, como no llevamos más de 3 conductores portadores de corriente, el factor de ajuste por agrupamiento lo vamos a considerar como unitario. Ahora, para el factor de ajuste por temperatura, como en el problema nos dice, calcular el calibre del conductor y la caída de tensión para un equipo de aire acondicionado con la siguiente placa de datos, que es la que acabamos de explicar. Se sabe que el equipo se instalará en azotea y la altura del nivel de azotea al tubo es de 30 centímetros. La temperatura ambiente del sitio es de 35 grados centígrados y en la canalización solo van los conductores del circuito. La distancia desde el tablero al equipo son 23 metros, de los cuales 23 van en azotea. Entonces, esta es la azotea y tenemos más o menos instalado el tubo donde van alojados los conductores de esta forma. Está a 30 centímetros del suelo. Hay una tabla que es la 310-15B3C que se llama Ajustes de temperatura ambiente para canalizaciones circulares. Esta tabla, como van a observar ahorita, aumenta demasiado los calibres de los conductores. De hecho, por ahí ya hicieron un estudio en Las Vegas y a partir del NEC 2014, esta tabla ya la eliminaron de la norma. Por ahí te dice que si los tubos están pegados a la azotea una distancia menor a 4 centímetros, entonces sí se le aplica un sumador de temperatura. Pero si está más de 4 centímetros ya no aplica. Sin embargo, en nuestra norma vigente, que es la NOM 001C de 2012, todavía aplica esta tabla. Por eso estamos explicando este ejemplo con esta tabla. Entonces, la temperatura ambiente son 35. Y como está instalado a 30 centímetros, que son 300 milímetros, entonces el sumador son 14. Entonces sería 35 más 14 son 49 grados centígrados. Con estos 49, como nuestra corriente es de 38 y es menor a 100, siguiendo lo que nos indica la sección 110.14 que nos dice que para corrientes iguales o menor a 100 vamos a usar la columna de 60 y para corrientes mayores a 100 la columna de 75. Por este motivo, como tenemos 38 y es menor a 100, vamos a usar la columna de 60. Buscamos la temperatura, en este caso tomaríamos el 49 y el factor de temperatura sería 0.58.
Entonces, aplicamos las operaciones, tomamos la MCA del circuito, que es la ampacidad mínima del circuito, y la dividimos entre los factores. El factor de agrupamiento es unitario, el factor de temperatura es 0.58 y nos da 65.51. Con esta corriente vamos a determinar el calibre del conductor con la tabla 310-15B16. Nos vamos a la columna de 60 y el conductor que tiene una ampacidad igual o mayor sería el calibre 4 que conduce 70 amperes a 60 grados. Hacemos la comprobación del conductor, multiplicamos los 70 amperes del conductor por 1 por 0.58 y nos da 40.6. 40.6 pues es mayor a los 38 amperes que nos indica el fabricante en el valor de la MCA, por lo tanto, pues es correcto y cumple. Entonces ya seleccionamos nuestro conductor por ampacidad. Ahora, vamos a seleccionar el conductor por caída de tensión. Para seleccionar por caída de tensión, bueno, este es un circuito monofásico, entonces esta sería la fórmula. Para un equipo de aire acondicionado, para calcular la caída de tensión, no vamos a tomar la MCA, se va a tomar la corriente nominal del circuito. Para ello, vamos a sumar estos dos elementos. Sería 29 más 1.9 nos da 30.9. Por lo tanto, los datos son 30.9, el calibre que nos dio por ampacidad es 4, la tubería va a ser de acero, la tensión del sistema van a ser 220 volts, la resistencia del conductor del 4 va a ser de 1.02 y la reactancia de 0.197. La longitud son 23 metros y vamos a considerar un factor de potencia de 0.85. Aquí es importante aclarar algo. La tabla 9 viene calculada a una temperatura de 75, pero como nosotros estamos seleccionando con la columna de 60, es necesario hacer esta corrección. Entonces, la temperatura 1 es la temperatura de la que estamos partiendo, en este caso son 75. 234 es una constante para el cobre y 60 es a la temperatura a la que queremos llegar o a la que vamos a corregir. En este caso son 60 más 234 y vamos a multiplicar por el valor de la resistencia que nos da la tabla 9 a 75 grados. Entonces sería 60 más 234 entre 75 más 234 y el resultado de esta división la vamos a multiplicar por 1.020 y nos va a dar una resistencia corregida de 0.970. Ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos. La fórmula sería, quitándole aquí primero el por ciento, solo para calcular la caída de tensión, y después la vamos a pasar a por ciento. Sería, la tensión sería igual a 2 veces la corriente nominal, que son 30.9, dividido entre 1. El 1 representa el número de conductores por fase, para cuando llevamos conductores paralelo, pero pues este no es el caso. Llevamos un solo conductor. 0.023 es la distancia de 23 metros, pero llevada a kilómetros. ¿Por qué se pone en kilómetros? Porque esta tabla nos da ohms al neutro por kilómetro. Por lo tanto, tenemos que convertir la longitud a kilómetros. Aquí va la resistencia, que bueno, ya sacamos el valor de resistencia corregida, que es 0.970, por el factor de potencia de 0.85, más la reactancia de 0.197 por el seno de 31.78. 31.78 sale de sacar el arco coseno de 0.85, ¿vale? Este es el ángulo para este valor de factor de potencia de 0.85. Haciendo esta operación nos da un valor en caída en volts de 1.623. Si esto lo llevamos a la caída que va a tener en las terminales del equipo, vamos a tener una caída de 0.781%. Por lo tanto, pues es una caída aceptable. Recordemos que la norma, en el artículo 210.19, en una de las notas nos menciona que la caída de un circuito derivado desde la fuente hasta la carga no debe superar el 5%. Entonces tenemos 0.78, es un valor muy aceptable. Ahora, aunque en el problema no lo solicita como tal, vamos a suponer una corriente de cortocircuito para evaluar si el conductor pues pasa por cortocircuito. Aquí tenemos que en el tablero donde está conectado el circuito derivado de este equipo de aire acondicionado, se tiene una corriente de 11.56 kiloamperes y vamos a verificar si el conductor del 4 que tenemos pues pasa por cortocircuito. Los datos son los siguientes. La corriente de cortocircuito son 11.560 o 11.56 kiloamperes. El tiempo de liberación de la falla es de un ciclo. Estamos utilizando un interruptor Schneider que dispara a un ciclo o 0.016 segundos cuando se presenta una situación de cortocircuito. La temperatura 1 va a ser la temperatura con la que seleccionamos el conductor. Recordemos nuevamente que en 110.14 nos dice que para corrientes iguales o menores a 100 amperes se seleccionan con la columna de 60 y para corrientes mayores a 100 amperes con la columna de 75. Por lo tanto, nuestra temperatura 1 va a ser 60. Para el caso de la temperatura 2, la vamos a sacar de la ficha técnica de
el fabricante. En este caso, estoy utilizando una ficha técnica de Condumex y para el aislamiento THHW nos dice que para una condición de cortocircuito puede soportar hasta 150 grados centígrados. Y esta es la equivalencia de milímetros cuadrados a circular mil que vamos a utilizar al final. Bueno, haciendo operaciones vamos a sustituir en la fórmula. Aquí la temperatura 2 son 150, ya explicamos que sale de aquí. 234 es una constante para el cobre. 60 es la temperatura que estamos utilizando para seleccionar el conductor. Y 234 nuevamente pues es una constante para el cobre. A esto le vamos a sacar el logaritmo natural y lo vamos a multiplicar por esta constante que es 0.0297. Y vamos a obtener este valor que es 0.003445. Ahora, este elemento que bueno, ya lo conocemos, es 0.016, está multiplicando a estos valores que son incógnitas. Por lo tanto, despejando, pasaría del otro lado del signo igual, dividiendo a este valor, y quedaría de esta forma. 0.003445 entre 0.016 nos da 21.5295. Ahora, aquí vamos a aplicar una propiedad. Estos, como está tanto el numerador como el denominador elevado al cuadrado, podemos ponerlo entre paréntesis y elevar ambos elementos al cuadrado. Para eliminar esto, le aplicamos la raíz cuadrada en este lado del signo igual y la raíz cuadrada del otro lado. La raíz cuadrada de este lado con el cuadrado que queda de estos dos elementos se va a eliminar y nos va a quedar de esta forma. Y de este lado queda la raíz cuadrada de este valor. Entonces la raíz cuadrada de 0.215295 es 0.463999 y quedaría de esta forma. Ahora vamos a despejar al valor de A. A es la sección transversal del conductor que queremos pues obtener para ver si cumple el conductor que ya preseleccionamos. Entonces, esta está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y ahora voy a despejar a la A, este quedó multiplicando con la A, va a pasar dividiendo a la corriente de cortocircuito. Y queda de esta forma. Ahora, este valor lo podemos sacar del corchete, ¿vale? Para volver esto una constante. Si dividimos 1 entre 0.463999, nos va a quedar una constante de 2.15518. Y a este valor, ahora sí, le vamos a multiplicar la corriente de cortocircuito de 11.560. Entonces quedaría 11.560 por 2.15518, nos queda 24.913.8 circular mil. Para pasarlo a milímetros cuadrados, aquí está la equivalencia, un milímetro cuadrado son 1973.52 circular mil. Por lo tanto, al dividir este valor de 24.913.8 entre 1973.52, nos da 12.62 milímetros cuadrados. El inmediato superior sería 13.3, que le corresponde a un calibre del 6 AWG. Como nosotros seleccionamos un conductor del calibre 4 por ampacidad y por caída de tensión y es mayor al 6, por lo tanto, cumple. Este sería el calibre mínimo para soportar una corriente de cortocircuito de 11.560 por un segundo. Bien, ahora, como ya seleccionamos el conductor por ampacidad, por caída de tensión y por cortocircuito, en este caso, el conductor de puesta a tierra de equipo sufrió un incremento. En la norma, en la sección 250.122, inciso B, nos menciona que si incrementa el conductor de las fases, se debe incrementar de manera proporcional el conductor de puesta a tierra de equipos. Cabe mencionar que, bueno, ya como ha ido avanzando el NEC, han hecho algunas excepciones. Cuando este ajuste se hace por temperatura, ya no se aplica este incremento. Este es el caso del incremento por temperatura, porque aplicamos la tabla del sumador de temperaturas por ir en azotea. Si hiciéramos este cálculo basados en el NEC 2020, pues este ajuste ya no se realizaría. Pero como estamos con la NOM 001C de 2012, aquí no especifica en qué casos aplica y en cuáles no. Generaliza que si se incrementa el conductor de fase, hay que incrementar de manera proporcional el conductor de puesta a tierra de equipos. La MSA del cálculo es de 38 amperes. Si seleccionáramos directamente con esta MSA, el conductor que le hubiera correspondido sería un conductor del calibre 8, ¿de acuerdo? Por ampacidad. Ya por cortocircuito, pues hubiera crecido a 6. Pero bueno, hubiera dado del calibre 8. A nosotros incrementó del calibre 8 al calibre 4. Por lo tanto, aplicando la sección 250.122, se hace de la siguiente forma. Ponemos el calibre nuevo, que es el calibre 4, entre la sección transversal del calibre que hubiéramos seleccionado por ampacidad, que es el calibre 8, que tiene una sección transversal de 8.37. Y el resultado de esta división la multiplicamos por la sección transversal del conductor que le corresponde de acuerdo con el tamaño del interruptor. Tenemos un interruptor de 50, aquí no viene 50, pero el inmediato superior es 60 y le corresponde un calibre 10 que tiene una sección transversal de 5.26 milímetros cuadrados. Por lo tanto, dividimos esto, lo multiplicamos por 5.26 y nos da 13.13, que le corresponde, perdón, 13.3,
que le corresponde a un conductor de puesta a tierra de equipos del calibre 6. Entonces la solución sería, por ampacidad nos dio 4AWG, por caída de tensión, pues evaluamos con el 4AWG y se mantuvo, nos dio un valor aceptable, y por cortocircuito nos dio del 6, por lo tanto, como es menor al 4, obviamente el del 4 también va a cumplir por cortocircuito. Y esto iría alojado en una tubería de 3/4. La protección, pues ya nos la da directamente la placa de datos del equipo, dice que es de 2x50 y nos dice que este interruptor es un HACR, que es un interruptor especialmente diseñado para manejar los picos de corriente que ocurren al arranque de los motores de equipos de aire acondicionado. Y bueno, ese sería el ejemplo, espero que les sirva, les comparto las diapositivas igual para que las estudien con calma y pues eso sería todo. Gracias por ver el video, Inges, saludos, felices cálculos.